¿Qué estás viendo acá? Es muy malo para los usuarios. Empecemos por ese lado. Y lo hemos visto, ¿sí? Durante mucho tiempo tuvimos en Argentina políticas de este tipo. ¿Y qué es lo que pasó? Inventamos los apagones móviles. 2012, 2013, tuvimos apagones móviles. ¿Qué es un apagón móvil? Lo inventamos los argentinos, más o menos, por lo menos, en su variante masiva. Que 20 millones de líneas dejen de funcionar durante 24 o más horas, ¿sí? ¿Pero por qué pasaba eso? En ese caso, por falta de frecuencias, por falta de inversión en algunos casos también. Y además, fíjate lo que pasaba con la telefonía fija. Incluso te diría, es interesante los términos que usamos, que son de los años 70, 80 o 90. En el mundo no se habla más de telefonía fija y los usuarios tampoco hablan mucho. Es más, hablan de telefonía fija para avisarle a sus amigos que desconectaron la línea, ¿sí? Claro. Las telefonías fijas lo que pasaba es que se caían los postes y no se levantaban durante un mes, 2 meses en el interior del país, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, de acá a algún tiempo, si es que además se concreta la amenaza, porque el decreto es básicamente una amenaza, no tiene una eficacia inmediata. Árbol, rama. Déjame llevarte a la rama. Dale. Y volvemos al árbol. ¿Por qué? ¿Cómo es ese decreto? ¿Por qué es una amenaza? El decreto es una amenaza porque, digamos, no es que regula de inmediato. Lo único que hace de inmediato es suspender los aumentos hasta fin de año, ¿sí? O sea, congela los precios hasta fin de año. Eso lo hace de inmediato. Y dice, de acá en adelante, esto es un servicio que además no queda claro qué tipo, porque dice público, esencial, estratégico y en competencia en distintos artículos, ¿sí? Entonces se lo llama de distintas maneras. Dice entonces que este servicio, que tiene esas características, que no sabemos del todo a qué se refieren, podemos inferir, hay que esperar la reglamentación, van a tener que fijar los precios en una mesa con el gobierno. En una actividad que, como describían tus compañeros, es muy intensa en inversión en dólares. A mí me gusta poner esta imagen. Para tener internet en casa hay que romper la vereda y poner cables y equipamiento, ingeniería, a veces se cuelga, es cierto, también de los postes, para poder tener acceso, eso en todos los lugares donde haya personas viviendo, en todo el país. Imagínate. ¿No hay algo de este DNU que incluye un fondo, no sé si era de 3.000 millones o de no sé cuántos miles de millones, Sí, de inversión para fortalecer esa infraestructura? eso es interesante. Hay una parte relevante acá de relato, ¿sí? Eso se llama Fondo de Servicio Universal. Eso. Se nutre del 1% de la facturación bruta de todos los operadores, ¿sí? Todos los operadores aportan mensualmente ese dinero. Ese dinero ya se usa, ya está disponible. Gracias a ese dinero, en muchos lugares del interior, cooperativas pymes hicieron inversiones ya desde el gobierno anterior. Lo interesante del relato es que el que puso en marcha ese fondo, que existe desde hace muchos años, fue el gobierno anterior. Durante los gobiernos kirchneristas, ese fondo o no se recaudó y las empresas guardaban ese dinero en una previsión para cuando se reglamentase, o directamente se acumulaba y no se invertía, con el agravante, y para mí incumplimiento de deberes de funcionario, de que era erosionado por la inflación. Ese fondo existe, sigue existiendo, y muchos de los planes que hoy se están ejecutando vienen del gobierno anterior, excepto los últimos anunciados para barrios populares y demás. O sea, ese fondo tampoco es una novedad. Ya se viene instrumentando, ya existe, y este decreto no modifica en gran medida eso. Déjame extremar el razonamiento. Y si se usara, ¿puede compensar la caída de la inversión No. y que se oxiden los tubos? Los tubos se van a oxidar si esto se instrumenta en algún momento tal como parece o como es la amenaza, los tubos se van a oxidar, ¿sí? Es una metáfora lo de los tubos, Sí, por sí, supuesto, sí, claramente. claro. Además no se oxidan porque son fibra óptica. Fibra óptica, ¿sí? claro. Entonces, sí va a ocurrir eso. Sí vamos a tener peores servicios. La verdad es que durante muchos años en Argentina, a mí me gusta decir esto, hubo un discurso desde la cierta intelectualidad, desde cierto ámbito político, populista, ¿sí? Esto de prometer conexión y demás, pero lo que hizo fue frenar el desarrollo de las comunicaciones. Argentina supo ser, en distintos momentos de la historia, pero por ejemplo en telefonía móvil, a principios de los años 90, muy innovador, obviamente durante todos los años 90, a partir de la llegada de inversión privada, saltó del Megatel a una cobertura muy importante, una renovación de la tecnología. Pero luego se frenó. Durante el gobierno, los 3 gobiernos kirchneristas,
estamos en el cuarto, ¿no? Eso se detuvo, se frenó, fruto de Ley de Medios 2009, Ley Argentina Digital nunca reglamentada 2014, no licitación de frecuencias, impedimentos a la competencia, es decir, hoy tenemos más competencia que hace 4 años y deberíamos tener más, y si no tenemos más es porque seguimos teniendo frenos a esa competencia. ¿Qué dirías para el que está escuchando y dice, en la lista de problemas, las telecomunicaciones, que se te corte el cable, etcétera, de diferentes compañías, sigue estando arriba en la lista de reclamos? Es decir, como aquel que diga, bueno, la verdad es, si por lo menos se frenan las tarifas, con los ingresos reducidos de este año de tanta restricción, no nos viene mal. O sea, lo que va a suceder es que en lo inmediato podrías llegar a tener un alivio, yo creo que no, y en el largo plazo te vas a quedar sin servicios. Igual, hay algo que subrayar también. A ver. La gente ya por sí, sobre todo ciertos segmentos de la población, ya corta el cable porque ve Netflix. La gente ya corta, como decíamos, el teléfono fijo porque se maneja muy bien con el móvil. Si hay algo que tiene la clase política nuestra, es que tiene un profundo desconocimiento, en este caso, de las tecnologías, pero también de los usos que hace su electorado de esas tecnologías. Y me parece que parte del malestar que recién mencionaban también del presidente o de la clase dirigente respecto de las marchas y manifestaciones, tiene que ver también con ese desconocimiento, con esa comunicación horizontal, relativa, ¿no? No es tampoco en términos absolutos, que está permitiendo la organización, no solamente en Argentina, en muchos lugares del mundo. ¿A qué está conectado sociedad. un votante del gobierno o de la oposición ahora? ¿A qué cables, a qué tubos tenés que estar conectado para tu vida diaria? En esta nueva foto que vos planteás. Para tu vida diaria tenés que estar conectado a Internet, no importa cómo. Tecnología móvil, tecnología fija. Para los usuarios es transparente y debe ser así, así es en el mundo. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de la conversación desde el viernes que se dictó el decreto, que de hecho las redes sociales Finlandia, Israel, Francia, eran como supuestamente los países que ya habían hecho lo que este decreto dispone. Nada más lejos que eso, ¿sí? Ahí, ojalá el gobierno argentino adopte las políticas que sigue la Unión Europea o que sigue la OCDE, que siga las políticas de Finlandia. En ninguno de esos países hay regulación de precios. Lo que hay es incentivos a la competencia para que los precios sean regulados por el mercado y donde no hay suficiente mercado como para atraer la inversión, ahí está el Estado. En Australia, en muchos lugares, incluso en Argentina con una política de Estado muy interesante a través de ARSAT, tendiendo fibra óptica mayorista en ese caso, en provincias y territorios donde no es rentable para empresas privadas. Eso es lo que hay que hacer, que cada argentino, que cada persona tenga acceso a Internet. Eso no se hace publicando un tuit, agregando todos y todas, y te cuento una anécdota que sé que te gustan. En el decreto dice licenciatarios y licenciatarias, y es realmente un hallazgo porque descubre que la sociedad jurídica finalmente tiene género. Muy bien. Adriana Amado. Relacionado con esto último que estabas diciendo, vos decías que el Estado está para desarrollar aquellos espacios que no desarrolla el mercado. Sin embargo, lo que vemos en Argentina es una geografía muy distinta en el centro del país, con el norte, incluso en provincias como La Pampa, por ejemplo, que tiene mucha penetración de Internet, pero muy baja velocidad. Digamos, ¿cómo se podría explicar esta situación que es estructural y lleva varios años con eso que vos decís que hay una iniciativa de que lo puede compensar? La Argentina, en términos de conectividad, si uno pone la capa de conectividad sobre el mapa social de la Argentina, va a encontrar que hay peor conectividad y menos acceso a la conectividad en esos lugares donde hay más altos índices de pobreza, ¿sí? Y eso pasa desde hace bastante tiempo. Y aún con los programas estatales que ha habido, sigue existiendo esa diferencia, ¿no? Entonces, la única manera de resolver la demanda de conectividad es incentivar la inversión privada en los lugares donde hay mercado y demanda, y eso ha ocurrido en los últimos tiempos con los problemas macroeconómicos que la Argentina tiene desde hace varios años, y
que el Estado, con el Fondo de Servicio Universal y con las iniciativas provinciales, que también las hay, algunas muy interesantes, profundice la llegada de esa conectividad a los lugares donde no va a llegar nunca al mercado, porque ya está ahí una población empobrecida. Ya están en el norte del país, por ejemplo, los índices de conectividad desde hace mucho tiempo son peores. Y además hay otra cosa con esto que también lo marcaban bien recién, que es, no hay un punto de llegada acá. No es que uno pone, por ejemplo, 5.000 millones de dólares, construye una red de fibra óptica y de torres de telefonía móvil y cubre todo el país y se acabó. Porque después de la primera generación viene la segunda generación y después la tercera y después la cuarta y en algún momento estamos hablando del 5G. Entonces es una carrera permanente. Dicho sea de paso, Chile acaba de licitar frecuencias para 5G. Eso era lo que ocurría hace algún tiempo con Argentina. Un ejemplo chiquito, ¿qué sería 5G? ¿Qué veríamos? ¿Qué es, cómo sería? 5G es la quinta generación de tecnología de conectividad móvil. Nosotros le seguimos llamando telefonía, pero la verdad que si hay algo para lo que no usamos el teléfono es para hablar. Y permite mayores anchos de banda y va a permitir ciertos avances tecnológicos vinculados a la Internet de las cosas, porque hay una cuestión técnica que se llama latencia, que es cuando vos haces clic, básicamente, el tiempo de respuesta del sistema, y eso se supone que esa caída de la latencia va a permitir, por ejemplo, vehículos autónomos y ese tipo de cuestiones. Osvaldo Bazán. José, ya hemos pasado por periodos de la comunicación más regulada y por periodos de la comunicación más desregulada. ¿Cómo nos ha ido con la comunicación desregulada? Lo cierto, Osvaldo, es que en términos de desregulación no hemos tenido enormes avances en el sentido de tener un mercado desregulado, ¿sí? Y además, por otro lado, siempre hay regulación. Los países que tienen mejores comunicaciones también tienen sus regulaciones, por supuesto, y sus organismos con técnicos con mucho poder de decisión. Para responderte y no evadirte la pregunta, nos va mal cuando hay excesiva regulación y errónea regulación. Por ejemplo, cuando se distingue por tecnología, cuando hoy lo que necesitamos es conectarnos a Internet. La tecnología, si es móvil, si es fija, si es Wi-Fi, si es satelital, es irrelevante, ¿sí? Necesitamos conectarnos. El usuario necesita conectarse en distintos lugares del mundo. Esto ya es así. La televisión se ve por Internet, no por televisión por cable, ¿sí? Obvio, la Internet viene por el cable, por algún tipo de cable o espectro. Entonces, lo que hay es, en el mundo, simplificación de las regulaciones, ¿sí? Leyes marco, sin distinguir demasiado las tecnologías, incentivando la competencia, que es lo único que baja los precios. Difícil bajar los precios en un contexto de inflacionario, ¿sí? Cuando vos tenés que invertir además en dólares. Desburocratizar. La Argentina tiene problemas de, por ejemplo, para instalar una antena. No te imaginás lo complicado que es instalar una antena. Todo el mundo quiere comunicaciones, ¿sí? ¿Por qué es complicado? El celular funcione. Es complicado porque los municipios y los intendentes, siguiendo a determinados vecinos suyos, impulsan ordenanzas que prohíben, por ejemplo, la instalación de antenas en las ciudades. Por el miedo a que haga daño a la salud, Exacto. etcétera.